Salve María. Estamos aquí miércoles 1 de febrero preparándonos ya para la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que será el sábado 11 de febrero. Y ese día vamos a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo. La Iglesia guarda una Jornada Mundial para los enfermos. Vamos a hablar de la unción de los enfermos, pero para hablar de la unción de los enfermos necesitamos dar, yo creo que no una breve, sino más bien una explicación un poquito más larga. Aquí está el Padre Ismael. Vamos a dar tal vez una aclaración. ¿Cómo sería, Padre? Aclarar bien a las personas, las que van a estar ese día, digamos, qué es la unción de los enfermos. Exacto. Y sobre todo, puede pasar la típica, ¿no? Yo puedo recibirla, digamos, yo estoy en peligro de muerte, pues sí, si estoy vivo me puedo morir, pero yo puedo recibirla o no. Yo voy a pasar por una operación, me van a sacar una muela, ¿puedo recibir la unción? Sí o no. Hay tantas dudas que yo creo que sería interesante, sobre todo, aclararlas a partir del punto del sacramento y a partir del sufrimiento. Y no solo del sufrimiento y del sacramento, sino que más bien quisimos estar dos sacerdotes en esta charla porque a ambos nos ha tocado precisamente pasar por ese último momento de cada persona. Nos ha tocado pasar por situaciones en las que uno tiene que darle la unción a una persona que se acaba de accidentar, que acaba de morir, que usted entró en un hospital, una persona pidió. Entonces, qué mejor que un sacerdote para, inclusive con algunas experiencias, contar un poquito precisamente qué es la unción, qué beneficios trae y por qué la Iglesia tiene una jornada para los enfermos. Y también un punto importante, quitar a veces ciertos mitos que existen. A veces ya me ha tocado personas que tienen miedo de avisarle o comunicarle al enfermo o ofrecerle un sacerdote, porque muchos dicen, no, porque el enfermo se va a asustar, ¿qué va a pensar él? Van a pensar que están llevando al sacerdote porque ya es para que se muera. Y no es así. Esto es una gracia especialísima del sacramento y por eso lo que queremos es quitar esos miedos para que ustedes puedan también ofrecer este sacramento a aquellos familiares que lo necesitan. Por eso me parece que esta es una oportunidad buenísima para que juntos podamos profundizar más en este sacramento y prepararnos para este día de Nuestra Señora de Lourdes, que ella vino precisamente para curar y hacer milagros, pero los mayores milagros de Nuestra Señora de Lourdes son precisamente esos milagros espirituales. Pero junto con eso, mire, la cantidad de milagros que Nuestra Señora ha hecho es impresionante. Ahora, es curioso, Padre, porque hay enfermedades que se curan y otras que no. Y mismo así, después que una persona es curada, o sea, no hay una persona que haya sido curada que esté viva hasta hoy, si milagro fue hace 100 años. Claro. Entonces, ¿existe la enfermedad? Sí. ¿Existe la cura milagrosa? Sí. ¿Existe el sufrimiento? Sí. Pero también existe la muerte. Entonces, Padre, no sé, me parece interesante explicar a las personas por qué la muerte, por qué el sufrimiento, ¿ya? Y cuál es la razón propiamente de la unción de los enfermos, cuál es la razón de la Iglesia acordarse inclusive de aquellas personas que están a punto de ir para encontrarse con Dios. Entonces, Padre, creo que es el momento ya de entrar propiamente en el tema, que sería la unción. Claro, para poder explicar todo esto tenemos que remontarnos a los orígenes. ¿Cómo entró el pecado y la muerte en el mundo? Pues precisamente comenzó con el pecado original. Y por el pecado original, pues entró la muerte. Y esto es importante que lo contemplemos. ¿Por qué? Porque sin el pecado original, nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido a esta tierra y tampoco no nos hubiese redimido, así como lo hizo. Muchos piensan, ¿pero por qué Dios permitió el pecado original? Permitió que el demonio tentase a Adán y Eva, sabiendo de todas las consecuencias. Pero todo tiene una razón más alta. Y Dios se aprovechó, como dice el pregón pascual, «Oh feliz culpa», se aprovechó de esta situación
para poder ejercer la misericordia, para tener bondad y misericordia para aquellos que lo necesitan. Y vemos que como consecuencia del pecado original entró la muerte en la humanidad. Y la muerte es algo que nos duele, es algo que muchas veces no queremos pensar en ella. Lo único que tenemos seguro en esta tierra es que nos vamos a morir. Pero son cosas que no nos gusta pensar. Pero es importante pensar en eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa perspectiva de este encuentro con Dios, pues nuestra vida va a tomar otro rumbo. Vamos a tomar mucho más a serio nuestra vida, vamos a comprometernos mucho más, vamos sobre todo a vivir la fe con mucho más intensidad. Y esto es importante al momento de contemplar este sacramento. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, cuando vino, instituyó la Iglesia con los apóstoles, y vemos que todos los sacramentos que nuestro Señor instituyó acompañan la vida del ser humano, del hombre. Desde el momento del nacimiento, con el bautismo, después tenemos la comunión, después tenemos la confirmación. Si la persona se mancha por el pecado, tenemos la confesión. Y por último tenemos la unción de los enfermos. Y vemos en este punto el gran deseo que nuestro Señor tiene de sanar nuestras enfermedades, de curarnos de nuestras enfermedades. Y por eso es muy bonito, como comentaba el Padre, esa perspectiva más sobrenatural y ese vínculo con la cruz de nuestro Señor, que ahí como que se comprende mucho más este sacramento y también nos ayuda a nosotros a fortalecernos delante de los sufrimientos. Ahora, Padre, usted está diciendo una cosa que muchos no entendieron. Usted dice misericordia. Ahora, ¿por qué misericordia? Algunos se preguntarán, no, pero ese momento. O sea, yo tengo un familiar sufriendo en el hospital, está con 10 máquinas, y eso es misericordia. Bueno, precisamente lo que dice el catecismo. El catecismo dice claramente, toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Y quien ve la muerte ya de por sí ya toma un aspecto mucho más serio en esta vida. Creo que usted le habrá pasado después de un accidente que vio, después de una cosa, usted pasar ese día, mismo siendo sacerdote, Sí. Ese día usted pasa pensando y usted dice, bueno, ¿y si yo estuviera ahí, estaría ahora en el juicio de Dios? O sea, no es poca cosa, es una misericordia. ¿Por qué? Porque es una forma misericordiosa que Dios tiene, por decir así, un extremo misericordioso que Dios tiene, a partir del sufrimiento, mostrarnos una verdad como ella es, que vamos a morir. Ahora, la misericordia de Dios se muestra en otra cara de la moneda. Toda gracia que sentimos cuando nos dicen, por ejemplo, tenemos una enfermedad terminal, bien decía el Padre, y se nota también eso, se lamenta muchísimo, ¿cuántas personas no le dicen que están en una enfermedad terminal? Resultado que la persona comienza a hacer planes y cuando se da cuenta de su situación, se hizo una falta de caridad con la persona. Entonces, aquí el catecismo llega a decir claramente que la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno hacia Él. Padre, ¿cuántas personas uno ha confesado que por X ya razón en determinado momento, una enfermedad terrible, y lo primero que hacen es buscar un sacerdote? Y en ese momento arrepentirse de todos los pecados que habían cometido durante su vida. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De una misericordia. Si la persona no tuviera enfermedad, no tuviera sufrimientos, no viera cosas terribles como se ven en esta vida, la persona estaría yendo por un camino de rosas y completamente ancho a la condenación eterna. Entonces, Dios a nadie deja sin sufrimiento. La persona que parece que no tiene sufrimiento, siempre sufre. El punto es cómo sufre. Tanto así que ni nuestro Señor Jesucristo fue como que exento del sufrimiento, como de lo que Él no tenía que pagar. Él pagó eso por nosotros. Pero la enfermedad, repito, el catecismo dice que nos empuja a Dios. Porque no dice nos atrae, no, dice nos empuja, es una forma un poco diferente. Es propiamente ya la enfermedad la que nos lleva a Dios, nos empuja. ¿Por qué? Porque somos mucho más obligados a buscar a Dios en el momento terrible de una enfermedad que en el momento en que estamos sanos en nuestra casa o
En el momento en que recibimos una buena noticia, en materia económica, en materia de familia, lo que sea, es raro que busquemos a Dios. La enfermedad nos empuja. Y nos empuja, ¿de qué forma? De una forma misericordiosa. La forma de Dios actuar es una misericordia. ¿Por qué? Porque con tantos dolores, ¿qué podremos pagar? Podremos pagar cuántos pecados, podremos pagar cuánta cosa y tal vez para lo que vamos a explicar ahorita. O sea, pregunto, Padre, Dios pareciera que no, ¿verdad? Pero Dios tiene compasión de los enfermos. Claro, justamente eso lo vemos muchísimo en el Evangelio, que en varias ocasiones le dice a los apóstoles, vayan, curen a los enfermos, les envía precisamente para que se preocupen por aquellos que están pasando por alguna necesidad, sobre todo por alguna enfermedad. Y claro, nuestro Señor a muchos curó, incluso muchos enfermos, como aquella mujer que tenía esas hemorragias durante mucho tiempo. Ella fue al encuentro del Señor, fue con mucha fe, tocó el manto de nuestro Señor y quedó curada. ¿Por qué? Porque salió, y nuestro Señor, cuando estaba la multitud alrededor, y él sintió que salió algo de él. Y eso es muy bonito porque ese deseo de nuestro Señor, como que son dos deseos. Uno, de nuestro Señor queriendo curarnos, pero también es importante el deseo de aquella persona que está enferma, ir al encuentro de nuestro Señor. Y esto es muy importante para todos aquellos que van a recibir la unción de los enfermos. ¿Cuáles son las disposiciones que debemos tener? Porque nuestro Señor quiere curarnos, pero es importante que nosotros también queramos recibir esa gracia inmensa que nuestro Señor nos ofrece. Ahora, para que una cosa en el catecismo dice, claramente, estamos leyendo una parte del catecismo que dice que Dios, nuestro Señor, dice, no curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Evidentemente, San Juan llega a decir, que dice claramente, que si se anotasen todos los signos que hizo nuestro Señor, no alcanzarían los libros en la tierra. Bueno, ahora viene una pregunta, Padre, una mera pregunta, sí, en proporción. Nosotros hemos visto la cantidad incontable, ya absolutamente incontable, de milagros que Nuestra Señora ha hecho en Lourdes. Puede ser que mucha gente ahí nos haya curado también, pero si pasó con el reino de nuestro Señor, si pasó nuestro Señor del reino de Dios y que las curaciones eran un signo, pregunto, Padre, ¿no será que las curaciones en Lourdes también, a pesar de que, digamos, de que todas esas personas, insisto, esas personas fueron curadas, fueron grandes milagros, murieron? Era una forma de Nuestra Señora de mostrar su misericordia con aquellos que curó, pero no entreveían, por ejemplo, algo más, algo como que el reino de Nuestra Señora que vendría sería proporcionado a los milagros que ella hizo en esta época. No sé, alguna cosa así, porque, digamos, en este caso no tendría sentido. ¿Para qué tantas curaciones si la persona igual se muere? Las curaciones son un signo de un reino de nuestra, sí, como un mero paréntesis, claro, un signo del reino que Nuestra Señora quiere para nosotros. El reino donde habrá enfermedad, sí, habrá enfermedad, claro, tal sería, ¿no? ¿Habrá muerte? Sí, habrá muerte. Pero el pecado es lo que nuestro Señor vino a destruir con el reino de Él. Vino a destruir la atadura que el pecado tenía sobre la humanidad, que el pecado original había anclado sobre la humanidad. ¿Cómo será eso? Nuestra Señora dirá en el futuro, cuando triunfe su Inmaculado Corazón y su reino esté instaurado. Pero, por otro lado, me parece también interesante, el Catecismo dice claramente, dice, por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Y eso, Padre, me parece que es una cosa que la gente no entiende y que será bueno. Yo levanto aquí la cosa, pero porque, si usted pudiera explicar más, porque es un punto, el sufrimiento es un punto incomprensible. Porque, claro, es normal que la persona, cuando está bien, casi que ni se preocupa a veces por muchas cosas o pensar en el fin. Pero cuando viene un sufrimiento, viene una enfermedad, como que todo se limita, todo como que todas las ilusiones que la persona tiene, pues se vienen abajo. Y en ese momento viene una frustración, viene angustia,
muchas personas se rebelan contra Dios, comienzan a reclamar el por qué Dios permite eso en mi vida, si yo me he portado bien, he intentado hacer las cosas bien. Es sobre todo ese punto. Hice todo bien y me cayó una enfermedad, o sea, pero hay una explicación a esto, ¿no? Claro, incluso la Santa Teresa de Ávila decía que Dios está más en los momentos de sufrimiento que en los momentos de alegría. Entonces, por tanto, no tenemos que tener, o sea, mejor dicho, miedo. Sí, es natural que todo el mundo, teniendo algún sufrimiento, vaya a tener miedo, o sabiendo de algo muy grande que podría sufrir, tenga miedo, tal sería. Pero asociarlo a una desgracia o un mal comportamiento, o peor todavía, cuando la persona por una mala formación dice, no, yo me porté bien porque tengo un sufrimiento. Bueno, ahí me recuerdo de lo que decía nuestro fundador, que le dijo a uno de los heraldos, que decía, mire, Nuestra Señora no es un banco, usted no puede dar a Nuestra Señora un cheque, no, y aquí tengo tantos rosarios, ahora cúreme de tal enfermedad. No, o sea, el sufrimiento, podríamos decirlo, para usted estará de acuerdo, sobre todo por ver cómo el sufrimiento salva muchas almas. Ajá. El sufrimiento es un símbolo de predilección de Dios. Sí, sí, sí. O sea, es la forma que... Sí, porque el alma se purifica. Es impresionante cómo delante de la cruz, delante del sufrimiento, purifica el alma. Por eso es como que una vía que nuestro Señor, que Dios utiliza precisamente para la santificación de las almas. Y esto es un punto que a veces las personas no comprenden. Si nuestro Señor siguió ese camino y nosotros tenemos que seguir ese camino, pues por ahí tenemos que ir. Por eso es que nuestro Señor dice, el que quiera seguirme, primero que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ahora, para un sufrimiento, una enfermedad es una cruz. Responder eso a la gente que tal vez... ¿Es una cruz, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, viéndolo por otro lado, hay una cosa interesante. No es simplemente una cruz, es unirse a la pasión de nuestro Señor. O sea, cada persona que sufre algo y que ofrece ese sufrimiento, no, por decirle algo, tenemos la Beata María Felicia, Claro. que había ofrecido su vida por los sacerdotes. Sí. Entonces, bueno, ahí estamos usted y yo incluidos, porque siendo usted de un país, yo de otro, estamos ahí incluidos porque estamos aquí misioneros en Paraguay. Entonces, había ofrecido su vida por algo que tal vez ella en el momento no vio, pero había ofrecido sufrimientos, enfermedades, problemas. Ahora, mucho más que una desgracia, es una alegría, es una especie de medalla que la persona tiene en el cielo, sufrió por tal cosa, y eso está limitado solo a la gente que quiere ser santa, ¿no? Eso está al alcance de todo el mundo. ¿Cuántos sufrimientos puedo ofrecer? ¿Cuántas enfermedades puedo ofrecer a Dios? Sobre todo, llega el momento, enfermedad terminal, enfermedad terrible, grandes dolores. ¿Yo puedo ofrecer algo a Dios de eso? Claro que sí, tengo que ofrecer todo a Dios. Tengo que ofrecer, ¿por qué? Tengo cuánta cosa, la salvación de las almas del purgatorio que están sufriendo mucho más que yo. Entonces, ese sufrimiento no es simplemente que nos configura con nuestro Señor y se acabó, se nos hace participar de alguna forma en la pasión de nuestro Señor y en sufrir para que, podría ser, otros se conviertan. Claro. ¿Cuántas personas tienen en la familia, miembros de la familia que, bueno, en fin? ¿Y quién ofrece algo por ellos? ¿Quién ofrece algo por los pecadores? Entonces, era también para él, ¿se le parece entender el sufrimiento? Realmente el camino de la santidad va también por ahí, porque si uno analiza la vida de los santos, mire, todos los santos venían enfermedades a veces terribles, pero impresionante cómo todo eso lo tomaban con una actitud de paz, de tranquilidad, y como usted dice, Padre, lo ofrecían a Dios. Y eso se entiende precisamente por la comunión de los santos. Uno de los puntos precisamente del credo que dice, creo en la comunión de los santos. ¿Y qué significa esto? Que estamos, por la fe, estamos todos unidos en el cuerpo de Cristo. Como dice también en un pasaje del Evangelio, si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro se alegra, todos se alegran con él. Y lo mismo pasa con esto. Cuando uno ofrece un sufrimiento que uno tiene, por mínimo que sea, si uno lo ofrece a Dios por un beneficio de un familiar a veces que está perdido, está lejos de Dios, o por los hijos, por el marido, por la esposa, si uno lo ofrece de corazón, ofrece eso a Dios,
Mire, eso tiene un valor incalculable, porque nuestro Señor, del momento que vino a esta tierra y sufrió por nosotros, los sufrimientos tienen realmente otro valor. Entonces, cualquier cosita que podamos ofrecer, mire, todo eso es como una piedra preciosa que Dios agarra y lo toma como algo para beneficiar a muchas almas que lo necesitan. Ahora, Padre, yo creo que ya, me parece que estamos ya necesitando entrar en la unción de los enfermos. O sea, siendo un sacramento, la Iglesia nos dice claramente que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una mención en el Evangelio de San Marcos, pero luego es el apóstol Santiago el que dice propiamente la praxis de que ya había quedado entre los apóstoles. ¿Cuál era? Bueno, muy simple. Está alguien enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Muy interesante, Padre, porque cuando uno mira, por ejemplo, la Iglesia Católica fue la primera y podríamos decir la única en toda la historia que se ocupó propiamente por los enfermos. Tanto así que hasta hoy en día hay santuarios como el de Lourdes, donde tenemos ese peregrinar de no sé cuántos millones de personas al año. ¿Por qué? Porque están enfermos. O sea, realmente solo la Iglesia y solo María Santísima se preocuparon por los enfermos. Tanto así que hay una ejaculatoria en las letanías, que es María, salud de los enfermos. Y la Iglesia se preocupa tanto, nuestro Señor Jesucristo se preocupó tanto que instituye un sacramento, que es ahora el que vamos a hablar propiamente, o por lo menos tratar de algunos puntos para el día de esta jornada nosotros aprovechar lo máximo posible, estar con la mejor disposición, los que puedan recibirlo, los que tengan la posibilidad de recibirlo, estar en la mejor disposición de alma, sabiendo que estamos recibiendo, que estarían recibiendo un sacramento como todos, de las cosas más sublimes que puedan existir. Bien decía nuestro fundador, Monseñor Juan Clavo, un ejemplo muy pintoresco. Él decía, imagínense, por ejemplo, yo agarro este lapicero, y ese lapicero yo lo transformo en otro Padre Ismael. Entonces toco así y sale otro Padre Ismael. Y ese sería un milagro del tamaño de una hormiga, al lado del milagro que se opera en cada sacramento. Cada sacramento se opera un milagro que es del tamaño de una montaña, y transformar esto en otra persona es un milagro mínimo. ¿Por qué? Porque es directamente relacionado con las almas, y ni más ni menos que los milagros espirituales son mucho mayores que los milagros corporales. Pero para entender bien, continuamos, Padre, con la explicación del sacramento. Entonces, ahí es donde se instituye el sacramento de la unción de los enfermos. Ahora viene el punto, Padre, usted que estuvo investigando un poquito más. Claro, ¿Quién lo puede recibir? ¿Quiénes son los que lo pueden recibir? Claro, esto, ¿qué pasa? La Iglesia, tomando en cuenta las Escrituras, y como dice precisamente aquí también en el Catecismo, dice, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Esto es un punto importante porque a veces se piensa, o antiguamente se llamaba, extrema unción. Sí. Y claro, la unción al extremo. Al extremo, cuando ya la persona estaba ya a punto de ahí. Pero por lo que nos enseñan las Escrituras y el Catecismo, lo que la Iglesia ha practicado durante tantos siglos, es que no es solo para aquellos que están a punto de morir. Dice así, por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Claro, si la persona padece alguna enfermedad grave, seria, o la persona ya está mayor de edad, o sea, mayor de 60 años, mayor de 65 años, ya está en la tercera edad, y ya ve que sus fuerzas se van debilitando y que en cualquier momento puede ser que le dé un infarto, la Iglesia recomienda pues recibir la unción de los enfermos. ¿Para qué? Justamente para que les sirva de alivio espiritual para enfrentar esa situación, para enfrentar ese sufrimiento o esa dificultad que la persona pueda tener en ese momento. Pero es importante este punto. Para poder recibir la unción de los enfermos,
es necesario que la persona tenga alguna enfermedad grave o alguna que esté pasando por alguna situación seria, o en caso de vejez, que la persona realmente está con alguna dificultad. Sí. Porque ya conozco personas que tienen 60, 65 años, pero casi que están mejor que nosotros. O sea, tiene que haber algún motivo serio para que la persona lo pueda recibir. Pero es importante, para recibir el sacramento, la preparación de alma. Sí. Por eso es tan importante, junto con la unción, va siempre la confesión. Porque primero tiene que la persona estar con el alma limpia para recibir adecuadamente este sacramento. Y siempre es recomendable también recibir la comunión. Por eso muchas veces cuando uno va al hospital, le confiesa, da la unción y también lleva el viático, que es precisamente para dar fortaleza en ese momento de dolor. Y lo que queremos hacer en este día 11, sábado 11 de febrero, es que los enfermos que estén presentes, que cumplan por lo tanto estas condiciones, que tengan alguna enfermedad seria, un poco más grave, o aquellas personas mayores, eso, ya sientan alguna dificultad, lo más recomendable, y van a haber sacerdotes a partir de las 9 de la mañana para que se puedan preparar, se puedan confesar y al final de la misa poder recibir la unción de los enfermos. Ya durante la misa van a poder comulgar y ya al final poder recibir la unción. Sí. Por eso queremos unir las tres cosas, esos tres puntos importantes, para que puedan recibir adecuadamente este sacramento y pueda tener todos los frutos propios de esa gracia del sacramento. Antes de que alguien pregunte, padre, está aquí en el catecismo, pero es bueno que lo sepa la gente, porque mucha gente puede ser que no lo sepa. Dice claramente el catecismo: cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo, puede recibir la santa unción, también cuando, después de haberla recibido, la enfermedad se agrava. Está claro, o sea, una persona puede recibir la unción cuantas veces sea necesario o cuantas veces caiga en alguna enfermedad terrible, ahí sí, sin importar la edad. Fue un accidente grave que vi de una persona en un automóvil, está todavía, en fin, inconsciente, no se sabe si va a sobrevivir, se le puede dar la unción, siempre y cuando la persona haya sido católica, etc. Claro. Se le puede dar la unción. Ahora, esta persona, pasaron no sé cuántos años, vuelve a caer enferma, tal vez fruto del accidente o fruto de alguna otra cosa. ¿Puede recibir la unción si ya la recibió 20 años antes? Sí, porque ya está en pecado de muerte, ya está en peligro de muerte por alguna enfermedad. Y otro punto interesante para ello, no sé, tal vez para entender el ritual propiamente, o sea, es la unción se pone en la frente y en las manos, ¿ya? Entonces se utiliza el aceite que se bendice el día Jueves Santo, que es el día consagrado a los sacerdotes, en el cual el obispo junto con todo el clero celebran la misa, y al final o durante la ceremonia el obispo bendice este aceite que se va a utilizar para dar la unción de los enfermos. Y claro, se utiliza haciendo una cruz aquí en la frente y en las manos. Ahora, claro, en caso, yo creo que a usted le ha tocado también muchísimos accidentes que a veces no da para usted utilizar, colocar la unción en la frente y las manos. Entonces se permite en alguna parte del cuerpo que se pueda. Y eso, mire, es impresionante cómo Dios está hasta en esos momentos. Por ejemplo, hace poquito me pasó en Asunción que me equivoqué de camino. Estaba por la ciudad, me confundí, dije, hacía siempre el camino para ir a cierto lugar, pero ese día me equivoqué de camino. Y de repente había un tráfico tremendo, y de repente en una curva veo que había en la esquina muchísima gente que estaba reunida y mirando a todos al mismo lugar. Cuando me fijo, había una persona tendida en el suelo y había otra persona que le estaba tomando el pulso. Wow. Ahí me pareció que esa persona estaba necesitando ayuda. Entonces paramos ahí cerca, fui hacia la persona y claro, le había dado un infarto, estaba ya blanca prácticamente. Ahí me dio tiempo de darle la unción de los enfermos y resulta que después, eso incluso salió una noticia que esa persona falleció. Entonces imagine, uno piensa, seguramente esa persona
en algún momento habrá rezado a Dios, habrá rezado a la Virgen, seguramente algo habrá tenido en su corazón que de alguna manera su ángel de la guarda habrá permitido que yo me pierda del camino y que justo llegue en ese momento, porque estaba vivo, todavía acaba de dar el infarto, y le pude dar la unción de los enfermos. Y como ese caso, mire, muchísimos, cuando uno va al hospital, y otros casos también, que la persona de estar grave, así a punto ya de morir, uno va, le da la unción y la persona sale de la enfermedad. Por eso no es simplemente para aquellos que están a punto de morir, sino que si están con una enfermedad grave, es impresionante cómo el sacramento fortalece a la persona, incluso es capaz de sacarle de la enfermedad. Y por eso es tan importante que pidamos siempre, así como también existen oraciones, para pedir la gracia de la buena muerte. Sobre todo tener una muerte asistida, y el patrono de la buena muerte es San José. San José. Y pedirle a San José que Él siempre nos asista y que cuando nos llegue a cada uno de nosotros ese momento, pues que estemos con el alma limpia, purificada y tengamos esta gracia de recibir la unción. Bueno, pero yo creo que a usted también le pasó tener que ir a una cita médica y cuando ya estaba entrando en el carro, le tocan la ventana, oiga, usted es padre, sí, mi abuela está muriendo, mi abuela está enferma, usted va al lugar y hay una especie claro, los familiares viendo a una persona morir y uno viendo la gracia, la misericordia de Dios, porque usted llega justo en el momento en que me pasó, saliendo del hospital, una señora tocó la ventana, así, oiga, por favor, si usted pudiera. Bueno, era una unción de una señora que le había dado un derrame muy terrible, estaba a punto de morir, pero las últimas palabras que la señora consiguió decir, supongo que antes de morir, fue la segunda parte del Ave María, porque estaba gritándole en el oído y la señora lo único que medio balbuceó era Santa María, Madre de Dios, con todas las dificultades, pero nosotros pecados. Entonces, en ese momento, me recuerdo, tuve una gran alegría, sí. Y todos los familiares quedaron llorando y uno sale alegre. Uno como sacerdote sale muy contento, ¿por qué? Porque uno sabe que cumplió con su deber. Uno bien podría aplicar las palabras de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola tiene una frase muy impresionante. Él decía, si yo llego al juicio de Dios, si yo me entero, en mi juicio particular, que una persona, una noche, no cometió un pecado venial por causa de una predicación mía, yo doy por cumplida mi vocación. Ahora, si eso con un pecado venial, el gran San Ignacio, imagínense alguno de nosotros en pleno siglo XXI, viendo que usted fue a asistir a una persona al último momento y que esa persona, pudo recibir los sacramentos, pudo recibir la absolución, pudo recibir la unción. Usted realmente tiene así una sensación de alegría. O sea, ¿por qué? Porque la persona, ¿qué está recibiendo? O sea, la persona está recibiendo un sacramento, sí, pero padre, yo creo que ahí será bueno entrar un pequeño resumen que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica de los efectos del sacramento. Porque si trae tanta alegría, tanta paz y, perdón, estamos contando de los casos que no se recuperaron, que si vamos a contar los casos que se recuperaron, tendríamos que hacer un video de 6 horas. Un sacerdote. Cada sacerdote tendría horas para horas de comentar de gente que estaba a punto de retirar la máquina, fue a dar la unción y la persona que estaba a punto de morir se le llama la próxima semana. Padre, muchísimas gracias. Entonces, sí es voluntad de Dios, pero es uno de los efectos del sacramento. Entonces, ¿cuáles son? Padre, creo que es interesante ver eso en el resumen, que dice la unción del enfermo, la unión del enfermo, a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia. O sea, como primer efecto de la unción de los enfermos. Une al enfermo a la pasión de Cristo para su bien. Más o menos lo habíamos visto ya. Sí. Ese sufrimiento que, aunque sea duro, tienen los enfermos, tenemos todos los que tienen alguna enfermedad, y cuando nos toque, de tomarlo con alegría porque nos une a la pasión de nuestro Señor. ¿Verdad? Otro efecto, Padre. Otro efecto importante, que es lo que uno percibe muchas veces cuando la persona cuando está consciente y recibe la unción. Claro, ahí la persona realmente, como dice aquí, uno de los efectos es el consuelo, la paz, el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez.
Curioso, Padre. No quita el sufrimiento, pero No le da quita el sufrimiento. fuerza, le da consuelo y le da paz. ¿Por qué? Porque es que estamos de paso en Sí. esta vida. Y nuestro Señor constantemente en el Evangelio nos habla, pues precisamente de la eternidad, de su reino, pero el sufrimiento es algo constante en esta tierra. Pero aquí donde está la diferencia, cuando se une a la pasión de Cristo, ahí entra paz, consuelo, ánimo, confianza. Mire, y la enfermedad se supera, o por lo menos se soporta. Mire, y las cosas, sobre todo interiormente, se tranquilizan. Importante esa paz interior. Ahora, Padre, tercero, muy interesante, tal vez el más importante de todos, pero creo que vale la pena explicarlo. Dice, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. Esto pareciera que, como que, digamos, mal interpretado sería, bueno, yo no me quise confesar de una cosa y ahora... No, espere, tiene un sentido que es el siguiente. Hay muchísimas faltas pequeñas que yo ignoro de confesar. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo así. Soy irreverente delante del Santísimo Sacramento. Yo veo que todos se arrodillan delante del Santísimo expuesto y yo tengo devoción, digamos, está bien, pero digamos, no me arrodillo, ¿no? Simplemente me da un poquito de pereza y no me arrodillo. Una pequeña irreverencia. Pareciera, todo indicaría, que nada grave. Resultado, que no lo confieso, que nunca me fui a confesar de ser irreverente delante del Santísimo. Bueno, una enfermedad, el perdón de los pecados, se refiere en este caso a todos los pecados que, está bien, los que ya me perdonaron en la confesión, pero hay un montón de cosas que yo ignoro y que para no tener que pagar en el purgatorio en otra vida, Dios me da un sufrimiento. ¿Para qué? Para pagar esos pecados que yo muchas veces ignoré. Entonces, ahí está la razón, suena raro, misericordiosa, por la cual Dios no nos quita los sufrimientos, pero nos da por unos sufrimientos lo más misericordioso que Él puede hacer. Todos recordamos aquel pasaje del Evangelio cuando abren un hoyo en el techo y de repente baja una camilla y nuestro Señor dice a aquel hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Le dio lo más importante. Si era o no era curado, era secundario, pero le dio lo más importante, el perdón de los pecados, que solo puede perdonar Dios. Y, sin embargo, aquí se nos da a través de una enfermedad, igual que el paralítico. Voy a ser curado, va a ser curado el que reciba la unción. No sé, pero lo más importante ya lo tenemos, que es el perdón de los pecados. Y justamente el siguiente punto dice, el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual. Sí conviene. Sí conviene. Interesante. Interesante eso, porque, claro, cuando la persona manifiesta un problema, a veces una enfermedad, y comienza a reclamar a Dios o queda angustiada, tiene que pensar si realmente esa enfermedad le va a traer un beneficio espiritual, o lo que Dios espera de la persona es precisamente alguna purificación interior. Y esto es lo que uno nota muchísimo, porque a veces cuando la enfermedad no se va, pero lo que uno ve cuando la persona está bien dispuesta, es impresionante cómo interiormente la persona se purifica y lo toma con paz de alma. Y Dios quiere la santificación y sobre todo la salvación de aquella persona. Por eso siempre, cualquier sufrimiento que tengamos, tenemos que verlo siempre con los ojos de Dios. Tenemos que verlo con esa perspectiva mucho más alta, porque así vamos a poder comprender la grandeza de ese sufrimiento que Dios está permitiendo en mi vida y que es necesario ofrecérselo a Él. Y por último, Padre, pareciera el más importante. Está de último, pero es el más importante. Curioso, la Iglesia en su sabiduría quiso que la Ave María nosotros rezáramos. Ruega por nosotros ahora. Y la frase más bonita de la cristiandad termina, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estoy curioso. O sea, y aquí tenemos como último punto de estos, preparación para el paso a la vida eterna. Entonces, no podemos caer en dos mentalidades, en que, bueno, todo muerto, ya feliz porque se salvó. No. O sea, y está la visión trágica de la historia. O sea, toda muerte es una especie de castigo, no importa la edad que llegue. No, o sea,
La muerte sí o sí nos va a llegar. ¿Cuántos casos hemos conocido de niños de recién Sí, sí, nacidos, sí. de niños, de adolescentes, de en fin, de personas que mueren? Pero la unción nos ayuda. Uno de los efectos que tiene es preparación para el paso a la vida eterna. O sea, ya no en esa perspectiva de que ya nos vamos de esta tierra. Sí, ya esta tierra, evidentemente, Padre, todo ser humano, como usted, como yo, como cualquiera, evidentemente tiene miedo. Ahora, lo que nos da fuerza para prepararnos para ese paso de vida es la unción de los enfermos, un efecto realmente impresionante porque podríamos decir que aquello que es lo que la gente le tiene más miedo es para lo que más la unción nos prepara, para lo desconocido, que si bien hay revelaciones privadas de santos, continúa siendo muy desconocido por una cuestión de nuestra fe, continúa siendo muy desconocido y ese es el último efecto para ir, de un cierto lado también uno de los más importantes. Importantes. Sí. Entonces, este día que vamos a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo, Día de Nuestra Señora de Lourdes, sobre todo lo que queremos es que ustedes participen de esta misa. Aquellos que no están enfermos, vengan porque seguro que tienen alguna enfermedad espiritual. Y el mejor remedio para las enfermedades espirituales es precisamente la confesión, que limpia el alma de estas enfermedades y también tenemos de alguna manera esta paz interior, este consuelo, este ánimo para enfrentar las luchas de la vida. Y aquellos que tengan alguna enfermedad, que claro, depende de la enfermedad que tengan, que puedan venir aquí, pues también van a poder confesarse, poder comulgar y poder recibir la unción de los enfermos. Una última cosa, antes que seguro que muchos tendrán dudas. ¿Qué tipo de riesgos la persona tiene que tener para que realmente pueda recibir la unción? Porque, un ejemplo, si supongamos que un soldado se va a la guerra en Ucrania, o qué sé yo, lo que está pasando ahí, ¿puede recibir la unción? Entonces, No, no. no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener un peligro interno, no externo. Porque si fuese salir a conducir la ruta de Asunción y Pacaraí, claro, voy a correr el riesgo de tener algún accidente, pero no por eso voy a pedir la unción de los enfermos al Padre porque voy a tener un viaje largo, entonces puede ser que ocurra algo. No, no, no. Tiene que haber un problema interno real para que la persona pueda recibir la unción. ¿Cómo nos preparamos para los problemas que puedan venir? Precisamente para eso está la confesión, que debemos estar siempre preparados interiormente para lo que venga. Y por eso es tan importante frecuentar los sacramentos, confesarse con frecuencia, comulgar, rezar. Tenemos todos esos beneficios que traen las oraciones para estar siempre preparados. Hay una frase latina que dice, talis vita, finis vita. Si la persona estuvo durante la vida entera siempre viviendo la presencia de Dios, frecuentando los sacramentos, no es posible que Dios la abandone en el último momento. Eso es segurísimo que Dios no la abandona. Y eso uno lo nota precisamente cuando nos toca visitar hospitales. A veces la persona pasa mucho tiempo que parecen los médicos que dicen que va a morir, está desahuciada, pero no se muere, la persona está enferma y de repente un sacerdote pasa, da la unción, como que está esperando recibir esa bendición y la persona parte al encuentro con Dios. Y ahí uno ve muchísimo eso que cuando la persona a lo largo de la vida tiene siempre presente a Dios, Dios en ese último momento no le abandona. Exactamente. Y por último, me parece ser interesante recalcar eso que usted dijo, algún día, sea en un accidente, sea en una enfermedad, algún día estaremos ahí, algún día estaremos delante de esa situación y lo que es hasta peor todavía, o sea, una madre sufre más cuando ve a su hijo sufriendo
que si ella está sufriendo. Sé que muchas madres que me están mirando dicen, bueno, yo preferiría 1000 veces más estar yo sufriendo que ver a mi hijo sufriendo. O una madre que tiene una enfermedad y que le dicen que o que va a tener una buena etapa de inutilidad o que probablemente no va a sobrevivir. Su problema siempre es, ¿y su hijo? ¿Y sus hijos? ¿Y sus hijas? ¿Con quién quedan? ¿Quién? Entonces, el ser humano, por así decirlo, solo encuentra felicidad en la hora en que se entrega a Dios y se entrega a las otras personas. Y ese punto del sufrimiento también es sufrimiento. Yo tener un hijo enfermo, yo tener una hija enferma, yo tener una mamá enferma y yo estar completamente sano, es un gran sufrimiento. No hay un sacramento para eso, digamos, no es que se le da la unción a una persona que está acompañando al enfermo, pero me ayuda a comprender, yo algún día pasaré por ahí, yo algún día estaré ahí, algún día en X circunstancias, yo estaré pasando por ese momento. Verlo como algo trágico, no, verlo como una preparación. O sea, todo lo de la iglesia nos da fuerza, nos prepara, como el Padre decía en la confesión, nos prepara con la confesión, nos prepara con la oración, nos prepara para la hora de nuestra muerte, de nuestra última enfermedad. Entonces, la iglesia, en su sabiduría, la iglesia inspirada por el Espíritu Santo, tiene esta jornada tan bonita, jornada para los enfermos. A los que están, los reconforta, a los que les falta llegar, los anima, los prepara, pero independientemente de preparados para o ya en lo que Nuestra Señora quiere, lo que la Iglesia quiere es que estemos todos en el cielo. Entonces por eso tiene este sacramento tan bonito, por eso tiene esta última oportunidad que Dios da en la hora de la muerte, o sea, Dios da en el momento, en el último momento, una última forma de pedir perdón. Inclusive si la persona está inconsciente, si lo que usted decía, si la persona, cuántas veces pasó de personas que usted les habla y lo poco que más o menos consiguen balbucear en su inconsciencia es que están dando señal de arrepentimiento, reciben la unción y mueren de ahí a poco. O sea, para todo ese momento, para ese momento es que la iglesia tanto nos prepara, tanto quiere que veamos no solo con resignación, sino con alegría, como algo muy superior al sufrimiento que a veces uno mira en personas que no tienen fe. Y por eso nos pide que asociemos nuestros sufrimientos a la pasión de nuestro Señor, los sufrimientos de los enfermos que tenemos en casa, enseñarles a asociar eso a la pasión de nuestro Señor, ofrecerlo ¿para qué? Para que muchas almas se salven. Claro. ¿Vale? Sí, y la mejor manera de recibir este sacramento es cuando uno todavía está consciente. ¿Por qué? Porque uno se beneficia mucho más de estas gracias. Claro, cuando la persona ya está a veces postrada en el hospital, a veces no con mucha conciencia, pero es curioso que cuando uno habla al oído, porque eso es, uno como sacerdote tiene que hablar al oído, y en la audición en los últimos sentidos que se pierden, y a veces uno toca acercarse, hablar al oído, y ya me ha pasado que la persona que está ahí enferma, al hablarle, decirle que es un sacerdote, que le viene a traer perdón de Dios, que pida perdón de sus faltas, ya me ha tocado personas que no se mueven, pero comienzan a salir lágrimas. Impresionante. Es impresionante que el consuelo que la persona debe sentir en ese momento debe ser algo impresionante. Y uno ve que nuestro Señor quiere hasta ese último extremo darse por entero. Por eso yo creo, Padre, como que resumiendo y terminando esta segunda charla de preparación para este día tan bonito de la Virgen de Lourdes, recordamos que ese día va a comenzar las confesiones a las 9 de la mañana, después rezaremos el Santo Rosario a las 10:30 y a las 11 tendremos la Santa Misa. Al final de la misa se va a poner el Santísimo Sacramento, se va a dar una bendición por todos los enfermos que estén presentes, también aquellos que cumplan estas condiciones, que estén pasando por una enfermedad mucho más grave, podrán recibir la unción de los enfermos, y de esa manera terminaría esa jornada mundial del enfermo aquí en la Iglesia Madre del Buen Consejo. Por eso les recomiendo que puedan venir con sus familiares, puedan estar aquí junto con nosotros para celebrar este día tan bonito. También para aquellos que no tengan condiciones de venir por sus propios medios. En Asunción habrá disposición
la Fundación Virgen de Fátima, que después vamos a colocar en pantalla los datos o el número de contacto o la página web, también para que puedan ver todas las informaciones, para que puedan estar allí. Un autobús saldrá temprano en dirección a la iglesia. Así que de esa manera, la verdad que queremos que todos puedan participar de este gran día. Y recordemos que nuestro Señor vino para salvarnos. Nunca debemos desanimar delante de las dificultades, delante de los problemas y delante de las enfermedades. Como hemos hablado ahora, este gran regalo que nuestro Señor nos ha dejado de la unción de los enfermos, esta gracia inmensa que que cada uno de nosotros puede tener, porque mire, todo lo que nuestro Señor dejó, o sea, tenemos todo para salvarnos. Es simplemente que queramos aprovecharnos de esas gracias que nuestro Señor ya nos dejó, beneficiarnos de estos sacramentos para nuestra salvación. Así que, Padre, no sé si quiere recordar algo más, pero me parece que ya hemos hablado un poquito, se podría hablar muchísimo más, pero bueno, en este corto tiempo que tenemos, de alguna manera... Otra charla, el próximo miércoles continúa la tercera charla de preparación, que también es un tema más o menos que ya lo abordamos aquí, unas pinceladas, pero ya el próximo miércoles ya van a hablar un poco más en profundidad, que es el valor que tiene el sufrimiento en la vida. Entonces, les esperamos el próximo miércoles, así que espero que les haya gustado esta charla. Cualquier cosa pueden escribir en la descripción, cualquier duda que tengan, y pronto estaremos respondiendo. Pero sobre todo les esperamos aquí para que nos acompañen en este gran día de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes. Así que muchísimas gracias. Y para todos ustedes, una bendición. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.